glorioso día que el Señor nos regala, y así de esta manera poder glorificar a Dios de manera sumamente abundante. En este su programa, La Biblia en tu hogar. Hoy estaremos dando continuidad a este tema tan interesante en cuanto se refiere a mi persona, hablar del Espíritu Santo. Porque hablar del Espíritu Santo es hablar de la tercera persona de la Trinidad. Y al hablar de la tercera persona de la Trinidad, estaríamos hablando de aquel que nos revela, que nos impulsa, que nos habla, que nos capacita, que nos da revelaciones y que nos conecta con el Padre. Así que cuando Jesús ascendía, le dijo a los discípulos que Él se iría, pero dejaría al Consolador. Bien, amado, de esta manera nosotros estaremos leyendo en el libro de Mateo, en su capítulo 3, desde su verso 11. Su verso 11, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Eso dijo Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Eso dijo Juan. Y hablando de Jesús, dijo: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Padre, en el nombre de Jesús, agradezco la oportunidad que tú nos brinda para en esta hora poder reflexionar sobre este tema tan importante que es el bautismo en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad, pidiéndote que me use y que hables a tantas personas cuanto puedan escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amado, bendiciones en abundancia para cada uno de las personas que tengan la oportunidad de conectarse, y esto que puedan ser impactados por el Espíritu Santo de Dios. En la reflexión anterior, nosotros estuvimos tocando el tema, o sea, no el tema, porque el tema es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero en ese tema estuvimos tocando el punto sobre la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Ahí estuvimos hablando de que sobre el privilegio que tiene el creyente en recibir la promesa de nuestro Padre,
estuvimos hablando que el Espíritu Santo capacita para vivir una vida de santidad y servicio efectivo en la obra del Señor. También estuvimos hablando sobre el impacto producido por el Espíritu Santo en el creyente por primera vez. Estamos hablando sobre de la obra bautismal, es ese impacto que produce el Espíritu Santo por primera vez, que trae consigo evidencia de su bautismo. No estoy hablando de bautismo en las aguas, sino bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Bien, ya de hacer ese pequeño recuento, entonces entramos a definir nuevamente, porque estuvimos dando una pincelada sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Encontramos que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que ocurre después de que alguien ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. No es lo mismo que el nuevo nacimiento. No es lo mismo que el nuevo nacimiento. Repito, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que ocurre después que alguien ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. No es lo mismo que el nuevo nacimiento. Cuando alguien se convierte en cristiano, o sea, eso es lo que significa el nuevo nacimiento, sino que es un evento posterior. Hay personas, hago la aclaración, que hay personas que entienden que la persona es bautizada desde el mismo momento que se convierte, y no es así. A eso, en mi caso, yo le llamo que es el sello del Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Jesús, es el momento en el que esa persona es sellada por el Espíritu Santo, es marcado por Cristo. Ahora bien, al hablar ya del bautismo, esto sucede después de la conversión. Nunca puede ser antes, sino después de la conversión. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego, aquí el Espíritu Santo llena al creyente de una manera especial. Aquí llena el Espíritu Santo al creyente de una manera muy especial. Y no solo especial, sino también poderosa. Poderosa. El impacto del Espíritu Santo produce algo tan tremendo en el ser humano, que a partir de ese momento, si mantiene su postura, jamás será igual. Esto puede ir acompañado de hablar en lenguas. O sea, el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, el impacto que produce el Espíritu Santo en el creyente, que llena al creyente, pues ese impacto es de manera especial y poderosa. Y este impacto que produce el Espíritu Santo puede también ir acompañado de hablar en lenguas. Decía en la exposición anterior que no siempre la persona que es bautizada en Espíritu Santo y fuego
habla en lengua. Algunos dicen que es la evidencia, pero no solo hablar en lengua es la evidencia de haber sido o de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. De hecho, hay escuelas que entrenan a personas a hablar en lenguas. Le enseñan unas lenguas mecánicas, y si es por evidencia de que ha sido bautizado, entonces se podría decir que esa persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo y fuego, en el cual nunca ha pasado y están hablando lenguas. Cuando se habla de lengua, se hace referencia que es un don. Está mencionado en la Biblia. Pero aparte de que es un don, lo que es hablar en lenguas es conocido por una palabra llamada glosolalia. Que esta palabra glosolalia generalmente está vinculado a las situaciones de fervor religioso. Así lo define, en las que el individuo cree que se expresa en un idioma desconocido, considerado por él como de origen divino. A esto es lo que se llama hablar en nuevas lenguas, o esta palabra que atribuyen como glosolalia. El bautismo del Espíritu Santo y fuego es una experiencia que se manifiesta en las personas después de su conversión, y esto puede ser antes o después del bautismo en las aguas. Es decir, que el bautismo en el Espíritu Santo y fuego puede producirse no solo en el momento del bautismo en las aguas, sino que puede producirse antes del bautismo en las aguas, o puede producirse después del bautismo en las aguas. O sea que aquí el orden no altera el propósito de Dios. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego es el bautismo del Espíritu Santo y fuego, en el Espíritu Santo y fuego, es una de las evidencias de Cristo. Más bien, es una promesa, es una de las promesas. En Mateo capítulo 3, verso 11, como promesa que Jesús hace, y en la que Juan está diciendo de lo que va a acontecer en esta promesa que es revelada a Juan. Yo a la verdad bautizo en agua, que era lo normal en los tiempos bíblicos, en los tiempos de la ley de Moisés, donde se consideraba que el bautismo en las aguas era para perdonar pecados, y las personas venían a Juan para ser bautizados para que sus pecados le fueran perdonados. En este caso vemos que Juan habla de esta manera, que él bautiza para el arrepentimiento, y le anuncia que el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es el versículo que leímos ahorita, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es una promesa. Y está diciendo que él como profeta, él Juan como profeta, recuerde que a Juan se tenía como un profeta de mucha importancia en aquel entonces. Pero dice, ante la presencia de Dios y ante la presencia de los hombres, yo soy el que tiene que andar detrás de él, porque él es más poderoso que yo. No siempre, pero puede ser bautizada la persona por la imposición de las manos. Recuerde, no siempre sucede así, pero en la administración, en la imposición de las manos de un ministro, de un ungido del Señor, también puede producirse lo que es el bautismo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en su capítulo 19, verso 5, encontramos que dice la palabra: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Es decir, que también por la imposición de mano puede sobrevenir el bautismo en el Espíritu Santo. La experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y fuego es algo personal y que transforma. Personal y transformadora esa experiencia. Muchos creyentes encuentran una mayor intimidad con Dios y un deseo renovado de servirle. Las personas, cuando son bautizadas en el Espíritu Santo y fuego y mantienen su integridad delante de Dios, pues su ministerio suele verse florecer con más fluidez, con más dimensión. ¿Por qué es importante el bautismo en el Espíritu Santo y fuego? Sería una de las interrogantes. ¿Por qué se hace esta interrogante del por qué es importante? Porque hoy día conocemos de nuevas tendencias en diferentes denominaciones o en algunas denominaciones en las que ya el bautismo del Espíritu Santo se le resta importancia. Ya vemos en estos tiempos contemporáneos de esta nueva generación en la que no se pone en práctica la solicitud en la que debemos anhelar, debemos desear y debemos procurar el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué es importante?
La sencilla razón porque nos conecta más profundamente con el Espíritu Santo, con Dios y con Jesús. Nos conecta profundamente con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero no solo es que nos conecta profundamente, sino que también nos capacita para vivir una vida cristiana llena de poder, propósito y autoridad. No todos los cristianos experimentan un derramamiento sobrenatural del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Pero aquellos que los han experimentado a menudo testifican de su impacto positivo en sus vidas. Reitero, el llamado, pero aquellos que lo experimentan, que lo han experimentado, a menudo testifican de su impacto positivo. O sea, ¿por qué digo que aquellos que lo han experimentado? Porque hoy día preguntamos a una gran mayoría de personas si ellos han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y si tienen conocimiento realmente de lo que es el bautismo, le van a decir que no. Otros le van a decir que sí, de acuerdo a la enseñanza teológica de alguna denominación que le diga que usted recibe el bautismo del Espíritu Santo al momento de creer. Y si esa persona tiene esa enseñanza, entonces le va a decir que sí, que lo ha recibido, porque desde el mismo momento que creyó, pues recibió el Espíritu Santo, el bautismo. Pero no es así. A eso nosotros le llamamos, en mi caso, el sello del Espíritu Santo, no el bautismo. Porque el bautismo es un impacto que se produce una primera vez en la persona. El llamado es anhelarlo. Si tú no lo tienes, si tú no lo has recibido, si tú no has tenido esa experiencia sobrenatural en tu vida, entonces debes anhelarlo, debes procurarlo, ya que a partir de ese momento tan especial y sobrenatural, el estilo de vida del creyente cambia significativamente, pues acomodándose a una dependencia de lo espiritual. Ahora no habrá una dependencia de lo meramente natural o carnal, sino que ahora viene a una dependencia de lo espiritual. Entonces, esta experiencia en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, que es lo que tú y yo debemos anhelar, si no lo has recibido, recuerde, por experiencia he visto personas que han recibido el Espíritu Santo al momento de ser, cuando son sumergidos en las aguas. Pero no es de que la persona dice, ya yo fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego, y como que nada ha pasado. No. Se produce un impacto glorioso en lo que la persona cae sobre él, el impacto del Espíritu Santo, y puede producir lloro donde no para de llorar, no para de alabar a Dios, otros comienzan a danzar en el Espíritu Santo,
otros comienzan a hablar en lenguas y no siempre hablan en lengua, pero es lo más normal que hablen en lengua. Algo que no entienden, algo que no entienden. Entonces, esta experiencia eleva al creyente a otro nivel de gloria. A otro nivel de gloria cuando las personas son bautizadas. ¿Cuál es mi énfasis? Que debe procurar el bautismo en el Espíritu Santo, debe anhelarlo, debe buscarlo, debe provocarlo. ¿Cuál es la manera de provocarlo? Debe comenzar por lo que es apartarte totalmente para Dios. Debe comenzar a restringir o cerrar áreas o aberturas que puedan impedir la vivencia de Dios en tu vida, la vivencia, la presencia del Espíritu Santo, de convivir con el Espíritu Santo. Debe comenzar a renunciar a esas cosas. También debes entrar a lo que es un tiempo más sosegado en lo que es la oración, aumentar el nivel de oración, aumentarlo. También debe entrar en ayunos con propósito para que Dios cumpla su promesa en ti sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Y también está prometido en Joel que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que no solo será derramado el Espíritu, sino que también habrá un bautismo en el Espíritu Santo en tu vida, pero debe anhelarlo. Y te aseguro que tu vida va a ser diferente. Vas a ser diferente. Al menos que no abras una puerta y cuando venga a darte cuenta que esa puerta o esa ventana está abierta, ya se hayan entrado, ¿cómo decirlo? Caminantes, transeúntes, que no estaban invitados, y al encontrar la puerta abierta, entraron sin que tú lo invitaras, y cuando viene a darte cuenta, ya están dentro de ti, ellos tomando decisiones por ti y tú haciendo cosas que no debes hacer. Aquí, en esta experiencia de otro nivel, es que el Espíritu Santo capacita para evangelizar. Aquí, en el bautismo del Espíritu Santo, ese impacto pues capacita para evangelizar en el poder del Espíritu Santo con señales y milagros. Marcos 16, 15 al 20, Hechos capítulo 4, verso 29 al 31, Hebreos capítulo 2, verso 3 y 4. Cuando obtiene o experimenta esta experiencia elevada y que te coloca a otro nivel o dimensión de gloria, agrega una dimensión necesaria a la adoración. O sea, siente la necesidad de adorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ti, hay entonces lo que es una conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios y con el Espíritu Santo, que hacen esa conexión. Es como si un ramar de eléctrico, al darle al titat, enciende el bombillo. Así
produce ese impacto en tu vida y comienza a iluminarte no solo a ti, sino a lo que están a tu alrededor. Entonces, comienza la necesidad de adoración, a la necesidad, a la relación con Dios, de acuerdo a Corintios capítulo 2, verso 10 al 16, Primera de Corintios capítulo 12, verso 14. También esta es una parte que capacita para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo. Es decir, que cuando tú eres bautizado en Espíritu Santo y fuego, aquí viene la capacitación para responder a esta manifestación. En la expresión de frutos, de dones y ministerios, como en los tiempos del Nuevo Testamento. Recordamos que cuando las personas eran bautizadas en el Espíritu Santo y fuego, sus vidas alcanzaban una dimensión tridimensional. Ya no sería el hermano meramente normal, humano normal, sino que era una persona que no solo era espiritual, sino que trascendía su espiritualidad con las manifestaciones de los dones, de los talentos, del ministerio, de los frutos, con tanta unción que las palabras que esto pronunciaban eran tan poderosas que Dios sanaba. Era tan poderosa la unción de esta persona que fueron bautizados en el Espíritu Santo y fuego, que cuando pasaban por los lugares, pues hasta los enfermos sanaban con la sombra de ellos. Hasta su vestimenta Dios usaba como un medio para sanar también. ¿Sabes por qué? Porque la vestimenta del santo porta la unción del santo. No es la ropa que tiene la unción, pero cuando fueron a enterrar unos muchachos que fueron a enterrar a un joven, cuando chocaron con los huesos de Eliseo, se armó tremendo corredero, porque al que ellos iban a enterrar, que el mortuorio, el muerto, tocó con los huesos. ¿Sabe qué pasó con la tumba? ¿Qué pasó? Él se levantó, resucitó. O sea, ¿qué quiero decirle? Que un cristiano no es cualquier cosa. A veces la persona se victimiza, a veces la persona practica la autoestima, y eso no puede ser. Usted no es cualquier persona. Usted es un digno representante del reino de Dios, con autoridad, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Entonces, sabemos que no a todas las personas Dios usa igual. ¿Sabe por qué no a toda persona Dios usa igual? Porque no a toda persona le da el mismo ministerio. No todas las personas tienen los 5 o más ministerios. No todas. Sino que a cada quien Dios le da un ministerio diferente. Pero en ese ministerio que Dios te da y que tú trabajas para que Dios desarrolle ese ministerio en ti, cuando lo usa, es la gloria de Dios derramada. Y para concluir, hablando de capacitación para responder a la plena manifestación del Espíritu Santo en la expresión de frutos, dones y ministerios, como en los tiempos del Nuevo Testamento,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Recuerda que todo esto no es para tu ego. Debe tener mucho cuidado con eso. Porque mientras más humilde, no me refiero a victimizar, no me refiero a victimizar, me refiero a que no presuma, a que no sea presumido, donde te crea la última Coca-Cola del desierto, que si no eres tú, las cosas no suceden. Señor, reprenda al diablo. Así que aquí la palabra nos está hablando que es para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces es para edificación de nosotros y para poder Dios alcanzar también a aquellos que por esos dones, esos ministerios, esos talentos que Dios ha puesto en tu mano, entonces otros puedan ser alcanzados por la misericordia de Dios. Y te utiliza a ti y me utiliza a mí de la manera que Él quiera, de acuerdo a los dones que Él nos haya dado a nosotros, de acuerdo a la preparación que nosotros hayamos tenido. Quiero hablar de esto de preparación porque Dios nos va a usar a nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. De acuerdo a nuestra capacidad. Eso hay que tenerlo pendiente. Por eso el Señor instaba de que nosotros debíamos escudriñar las Escrituras. Por eso la palabra nos insta a capacitarnos cada día más. Entonces, según Gálatas capítulo 5, verso 22 al 26, cuando habla sobre los frutos del Espíritu, Primera de Corintios capítulo 14, verso 12, Efesios capítulo 4, verso 11, y capítulo 12, verso 11 y 12, y Primera de Corintios capítulo 12, verso 28, Colosenses 1, 29. Así que, amados, quiero dejar hasta aquí esta parte sobre el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Somos muy conocedores sobre lo que es el bautismo en las aguas, pero creo que no vamos a llamarlo un requisito, sino es una prioridad, es una necesidad nosotros anhelar, nosotros pues procurar, es una necesidad nosotros pues buscar el bautismo, provocar el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Eso significa que tú debes mejorar o cambiar cada día más tu estilo de vida, mi estilo de vida, de un estilo de vida natural, conformista, a un estilo de vida tridimensional, espiritual, en la que te conecta con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y verás cómo Dios hará grandes cosas a través de ti. Tú que estás anhelando ver cómo Dios se glorifique, y quizás tú tienes talento, tú tienes dones especiales que Dios quiere cultivar y que quiere ponerlos a producir y glorificarse a través de ti. Así que, por favor, entra en esa dimensión de ayuno, oración, de sosegada oración. Aumenta tu nivel de oración y verás la gloria de Dios. Dios te bendiga y será hasta una próxima reflexión. Hoy
concluimos con lo que es la parte sobre el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Recuerde que la primera parte que nosotros estuvimos hablando sobre lo que es la persona del Espíritu Santo y su obra bautismal. Eso fue en la reflexión anterior, y hoy estamos hablando entonces ya directamente evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, con su punto, el bautismo en el Espíritu Santo. Wow, este es un tema que no se está tocando mucho, pero es importante que alguien lo diga. Es importante que alguien lo diga, porque esa es como la espina dorsal, es como la parte central, es como el fundamento que el Padre pone en nosotros, en el cual Jesús dijo que lo dejaría con nosotros. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que han estado conectados. Bendice su familia, bendice su hogar. Señor, mira las luchas que tiene cada hermano. Señor, permite que tú dé las fuerzas, que tú, oh Dios, lo llene de tu impacto, de tu gloria, un derramamiento glorioso del Espíritu Santo. Aquellos que están anhelando ser bautizados por el Espíritu Santo, reciban el bautismo en el Espíritu Santo, aunque vengan las tentaciones, aunque vengan los procesos, pero mantenerse de pie, mantenerse firme, mantenerse confiado, porque bienaventurado el varón que pueda soportar, porque al final Dios va a proveer la corona de vida para aquellos que le aman. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendice, Señor, esos ministros. Amén. Será hasta una próxima, su hermano y amigo Domingo Rodríguez.